Bueno, vamos a arrancar. Será honor a los que llegaron temprano. Bienvenidos todos a la primera charla del 2022. Iba a ser Generics y Context, pero siento que por la cantidad de contenido que tengo para Generics no vamos a alcanzar a la hora y poder explicar en detalle ambos puntos. Entonces, decidí ir con el que seguro todos querían ver. Y en este caso, bueno, vamos a partir. Los que tengan preguntas en cualquier momento pueden hacerlas, o si quieren pueden ocupar también la sección de preguntas acá del Meet. Así que vamos. ¿Y qué son generics? Es una funcionalidad de los lenguajes que permite agregar estructuras y funciones que permite agregar a estructuras y funciones tipos de datos que serán definidos luego al momento de usar o invocar esa función. En este caso, tenemos una función donde pueden ver que entre corchetes, según la descripción del lenguaje, entre corchetes es que podemos definir las estructuras que vamos a recibir por parámetros. En este caso, los tipos de datos que vamos a ocupar dentro de la función. Siempre entre corchetes, y algo que se metió adicional en el lenguaje fue que lo que antes era conocido como el interface o la interfaz anónima sin definir ningún tipo de método, ahora se le creó un alias y se llama any. Y bueno, adicionalmente, al igual que lo hacemos en otros lenguajes, como es el caso de Java, el nombre de ese parámetro del tipo de datos utiliza letras en mayúsculas. Y luego lo ocupamos de forma normal en como el tipo de datos del parámetro que está recibiendo la función. Como saben, este va a ser una funcionalidad que viene desde Go 1.18, que debe salir el mes que viene. Y en el caso de las estructuras, también pueden tener, pueden recibir parámetros genéricos, en este caso con la misma nomenclatura, luego el nombre de la estructura, lo pasamos como entre corchetes y ahí podemos pasar el tipo de datos que vamos a recibir o los tipos de datos que vamos a recibir por parámetro. Siguiente, adicionalmente, decimos que al usar genéricos, para pasar un tipo de datos genérico, debes proveer los tipos de datos de argumento que va a recibir. A esto se le llama instanciación. Y cuando lo hace, nosotros, bueno, en realidad el lenguaje, crean el tipo de dato en cada uso que se le va a dar, reemplazando el tipo de dato correspondiente. Es decir, cuando utilizamos esta función, va a recibir el numbers. Nosotros podemos definir al momento de llamarla, podemos invocarla directamente y declarando el tipo de datos que vamos a ocupar. Esto es lo que ellos llaman instanciación de esos tipos genéricos. Del mismo modo, también podemos decir que SumInt function, SumInt functions va a ser una suma de números que en este caso van a ser enteros. Después de eso, yo no puedo ocupar esta función pasándole flotantes, por ejemplo. Entonces, queda definida y en cada uso que yo voy a utilizar esta variable, va a quedar marcada como una función que va a recibir enteros. Ahora tenemos algo nuevo y haciendo referencia a la jerga beisbolera, tenemos la rabo de cochino o la virguiña, que es un nuevo token que ha sido agregado dentro del conjunto de operadores y signos de puntuación para la nueva versión del lenguaje. Esto nos permite utilizar
dentro de la sintaxis de parámetros, definir los tipos de datos para agregar una restricción a tipos de datos subyacentes. ¿Y a qué me refiero con datos subyacentes? En este caso, tenemos el inner int, cuyo tipo de dato subyacente es de tipo entero. Entonces, si definimos una función que reciba tipos de datos subyacentes, puede ser este caso donde tenemos foo_ints, que tiene un cuerpo, una implementación básicamente sencilla, pero para demostrar en este caso, foo_ints solamente va a recibir tipos de datos cuyo tipo de datos subyacentes sean solo enteros. Entonces, ¿cómo usamos esto? Definimos el tipo de dato o definimos una variable que sea de ese tipo de dato, le pasamos el valor que va a tener, en este caso un 2, e invocamos directamente la función sin ningún tipo de problemas. Pero también podemos pasarle directamente un entero. Entonces, nos permite definir funciones para recibir tipos de datos subyacentes. Normalmente se ocupan tipos de datos primitivos y poder operar ellos sin, operar sobre ellos sin, digamos, tener una gran complicación o sin necesidad de estar declarando interfaces. Hablando de interfaces, adicionalmente hubo una expansión en la definición de lo que son las interfaces. Y ahora tenemos las interface types. En este caso, las interfaces ahora no solamente van a servir para definir el contrato necesario para trabajar con una API específica, sino que a partir de Go 1.18 van a ser usados también para definir las restricciones de tipos de datos o unión o conjunto de tipos de datos con los cuales una estructura o una función va a poder trabajar. ¿Cómo se traduce esto? Digamos que tenemos una interfaz IP o IP, y en este caso decimos que la representación de la IP puede ser un string con los valores de nuestra IP, o que puede ser un arreglo de bytes donde podemos recibir o representar una IPv4 o IPv6. Ay, eso me fue repetido eso. Aquí tengo un typo en la presentación, pero aparte de eso, dentro de esta interfaz yo también pudiese definir métodos. Entonces, podemos decir que esta interfaz debe tener un tipo de datos subyacente, como puede ser un string, perdón, esta interfaz para poder ser usada en un método genérico puede ser un string o un byte, y aparte también puede tener un método asociado. Y digamos, yendo un poco más hacia, o citando bastante a Ian Lance Taylor, que es un desarrollador del proyecto de Go, vamos a ver cuándo podemos eh, usar generics. Inicialmente, ellos se basan en que escribe código Go de la misma forma que lo has venido haciendo, sin necesidad de ir diseñando los tipos de datos, ya que en generics o en lo que se refiere al uso de generics, si comienzas definiendo las restricciones para los argumentos que vas a recibir en una función, ya vas por mal camino. Entonces, comienza escribiendo funciones de forma normal o métodos de la forma normal que lo has venido haciendo, y ya luego será claro cuándo va a ser útil agregar generics a una función. Eh, entonces, ¿cuándo son útiles trabajar con argumentos de tipo de datos o generics? Con funciones que trabajan sobre maps, slices o canales de cualquier tipo. Si una función tiene parámetros con estos tipos y la implementación de la función no hace asunciones sobre el tipo de datos de los elementos, entonces es una buena idea usar generics. Por ejemplo, si tuviésemos una función que recibe un mapa de string y números y que retorna la suma de esos números, entonces tendríamos un buen caso para usar reflexión y poder sumar números enteros o flotantes sin necesidad de añadir la complejidad que trae la reflexión o casteo de tipos.
ya que eso añadiría mucha complejidad a la implementación, mientras que al mismo tiempo puede ser más lenta. Eh, Otro caso de uso donde puede ser buena idea es en estructuras de datos con propósito general. Por ejemplo, una lista enlazada o un árbol binario, donde actualmente dichas estructuras tienen que ser implementadas definiendo el tipo de dato específico o en su defecto definiendo una interfaz. Usando los tipos de datos como argumentos, podemos crear estructuras, digamos, que sean más generales o genéricas y que pueden ser usadas en otros lugares de la aplicación. Incluso reemplazando una interfaz por un tipo de dato genérico puede permitir que la data sea almacenada de forma más eficiente y en algunos casos usar un argumento de tipo de dato en lugar de una interfaz puede significar que nuestro código esté más libre de hacer type assertions y que en su lugar tenga una validación estática en tiempo de compilación. Por ejemplo, esto es lo que pudiese ser un árbol binario utilizando generics, donde cada nodo de la hoja o cada nodo hoja en el árbol está instanciado con el tipo de dato que vamos a utilizar, en este caso T, que puede ser cualquiera. Y valores de este tipo de datos serán almacenados directamente en el nodo y no como tipos de datos interface. Eh, en este caso, no es importante, digamos, validar, en esta muestra que les estoy dando, no es importante validar la implementación o el formato del método find asociado al árbol, ya que lo importante es que tanto el árbol binario como toda su implementación es independientemente del tipo de dato que vamos a utilizar. Ahí podemos estar guardando un string, podemos estar guardando los datos de una persona, las compras de una persona, eh, sino que apoyándonos en la validación estática que nos hace la, el compilador, simplemente tenemos que definir cuál va a ser el criterio para comparar los valores, lo que lo hace bastante genérico, ya que simplemente lo asociamos al momento de instanciar este árbol. Entonces, todo lo anterior trae la colación que cuando estés realizando operaciones sobre los atributos de estos parámetros, es preferible utilizar funciones sobre métodos, por ejemplo, la función de comparar que tenemos en el árbol binario, definida acá en su estructura. Para este caso, obviamente, pudimos definir una interfaz, pero eso iba a hacer que, o iba a requerir que cada tipo de elemento, cada tipo de dato que fuese a utilizar nuestro árbol, debía implementar ese método. Y que por lo mismo o nos iba a requerir encapsular aquellos tipos de datos que estén definidos en librerías de terceros y que no podemos ir a modificar o agregarles métodos directamente. O en su defecto tendríamos que agregar más boilerplate a nuestro árbol para poder usar tipos de datos sencillos como enteros. Tendríamos que crear entonces una estructura con tipos de datos subyacentes para poder ocuparlos en el árbol. Y de esta forma se demuestra que la estructura puede quedar mucho más sencilla. Ahora, viene un punto mucho más importante y es cuando no debemos usar generics. Por ejemplo, no deberíamos usar generics cuando vas a invocar un método, eh, perdón, disculpen, no deberíamos usar generics cuando vas a invocar un método, el parámetro, que estás se me mezclaron las ideas, ¿no? Cuando vas a llamar un método de un tipo de dato que estás recibiendo por argumento, ahí tal vez sería buena idea detenerse y apoyarse en las interfaces. Por ejemplo, la interfaz IOReader es un excelente ejemplo de una interfaz clara y sencilla que nos permite poder leer datos de cualquier valor que contenga información. Puede ser, por ejemplo, un archivo que queremos leer, implementa el IOReader
Puede ser el body de una petición está llegando, es un IO reader. ¿Y qué otra? Puede ser un generador de números aleatorios. Entonces, al igual que dijimos anteriormente, que es una buena idea utilizar generics cuando un método se comporta exactamente igual, independientemente del tipo de dato que recibe por argumento. Es mala idea ocupar generics cuando la implementación del método va a cambiar según el tipo de datos que estamos usando. En este caso, tal vez sería mejor ocupar reflexión, que si bien puede agregarle más complejidad, haría que ese método se comporte de mejor manera, o seguir apoyándonos en generics. Y volviendo con el punto de la reflexión, cuando la operación es distinta según el tipo de dato, por ejemplo, si es una estructura o es una interfaz o simplemente es un tipo de dato primitivo, allí también es bueno que podamos detener un poquito y validar si podemos, digamos, ocupar una comparación sencilla entre los tipos de datos que estamos recibiendo, hacer un type assertion y allí empezar a ocupar, digamos, métodos específicos según el tipo de datos. Por el momento, esto fue todo lo que tengo por ahora. No sé si tenemos preguntas o quieren hacer comentarios o ver ejemplos. Sí, Wando, por el tema de las interfaces, el tipo de interfaz. Ahí me queda una duda. Comentaste de que solamente, o sea, en este momento ahora puedes especificar el tipo de datos que la interfaz va a requerir. Y además puedes agregarle métodos a esa interfaz. Pero Sí, esos métodos están asociados a los tipos de datos que especificaste también o pueden requerir datos distintos, eh, vamos tipos de datos a, distintos. déjame levantarla ahí y te muestro unos ejemplos. Y mientras se descarga, ok. Recordemos que esto es una versión de Go que todavía está en beta y Ujú, la IDE todavía, digamos, no soporta la sintaxis al 100%. ujú, Entonces van a haber algunas formas que se van a marcar como si fuese un error, ujú, pero en realidad no lo son. Eh, Tenemos interfaces que podemos definir, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del IP, ujú. donde digamos que yo puedo recibir un string, esa interfaz puede ser un tipo string, o que puede ser un entero. Perdón, vamos a seguir con el mismo ejemplo, un arreglo de bytes. Bytes. Ujú, Y digamos que yo quisiera tener la representación string de esta IP. Entonces puedes definirle un string, ¿ya?, que vaya a retornar eso y que retorne un string. Ah, que si lo puedes hacer un pelín de zoom. ¿Cuándo? Please. Ya va. Bueno. Ok. En este caso, estamos definiendo una interfaz IP que puede tener, bueno, ya indexó
LSDK de Go 18 y ya me reconoce esto. Entonces acá tenemos una interfaz que puede tener un tipo de dato string o puede ser un byte y que adicionalmente tenga el método string. Entonces vamos a definir una estructura que se llama IP en minúscula, cuyo tipo de dato, digamos que va a ser un tipo de dato subyacente, que sea string, y le podemos definir un método IP, que sea string. Perfecto. Y vamos a retornar. No nos interesa la implementación en este momento. Y vamos a decir que vamos a imprimir la IP y este tipo de datos IP y aquí. Entonces, por un lado, podemos hacer lo que les comenté antes, como y decimos que esto va a recibir un tipo de dato. Entonces, con esto lo que hicimos inicialmente fue instanciar nuestra función, y esta función solamente la vamos a poder ocupar con este tipo de datos, no con la interfaz. Ya luego podemos decir a la función que le vamos a llamar, creo que acá sí va a marcar un error, y definimos el tipo de dato IP y decimos que fue 127.0. Acá la IDE sí nos marca que hay un error, porque no puedo usar ese tipo de datos como el tipo T, porque no lo está reconociendo. Si lo error acá, debería ejecutar la función. Me dice que debería definirla con el tipo subyacente. Creo que lo hice mal. Es mala idea hacer live coding. Vamos a hacerlo de otra forma. Esto es lo que sucede cuando haces live coding. Voy a traer mi chuleta, ya ven. Tranquilo, loco. La cosa pasa. Esta parte la editamos, después le decimos al editor. Está presionado porque está grabando, weón. Sí, después borramos esta parte del video, tú tranquilo. Aquí todo pasó derechito, sin problema. A ver. Oye, la chuleta está en un cuaderno o cómo. En otra laptop. Bueno, bueno.
¿Una chuleta es una ayuda a memoria? Un torpedo. El Vale, torpedo. vale, vale. A ver, y con la ayuda de Telegram. Prueba que estaba haciendo. Y acá podemos definir así functions. Aquí. Que va a recibir. Como no tenemos bolsa, ese estaba en mi cartera. Digo ahí, sí. Chayito. Chao, papaito. Chao. Una máquina estaba quemando agua. No, te he dicho así la cara. No. Y acá ponemos IP nomás. Podemos decir que creo que ya sé que era lo que tenía. Entonces tengo mi IP, que es 127.0.1, y puedo llamar a print IP pasándole la IP directamente. En este caso, la que corre, en este caso se ejecuta e imprime mi función. ¿Qué pasa si yo tuviese otro string? Bueno, no, vamos a hacer otro ejemplo. Y 2, donde tengo un arreglo de bytes. Que le defino mis valores arroba vacío por el momento. El IP, también le puedo pasar a IP2. Perfecto. Pero ¿qué sucede si yo a este IP, por ejemplo, la instancio y le digo que es print IP solo strings? No sucede nada. Pero ¿qué pasa si a este IP function le paso mi arreglo de bytes? Queda bloqueado porque ese IP function quedó instanciado, pero solamente para recibir Strings. stream. Estructura, IP string, y creo que esto es lo que tú quieres ver, que puede ser un tipo de dato que hubiese implementado.
Esto es... creo que esto le puedo decir. En este caso debería funcionar bien. No sé cuál es este error. Cosas que suceden cuando estás en beta. No te sé la respuesta y Saúl. Ya, Eh, o sea, si no lo especificas entonces el tipo, él toma los dos a los que hiciste referencia al inicio. sí, aquí Y en este además caso, puedes especificar, ok, aquí en este caso, el compilador puede ser lo suficientemente inteligente de decir, ok, este tipo de datos es string, entonces lo puede ocupar. Yo creo que así solo funciona, ¿no? Pudiese decirle que también sea un string. Si funciona. No, se sobreescribe. Tendría que revisar bien por qué me sucede ese error, pero tú puedes definirle acá que el tipo de dato va a ser string y digamos ahí ayudas un poco más al compilador. En este caso le vas a decir que es un arreglo, un slice de bytes. Sí. Y él sigue funcionando. Otra cosa que hice por acá, u otra cosa que pueden ver acá es donde efectivamente estoy trabajando con parámetros genéricos, pero le estoy diciendo que el tipo de datos subyacente sea un entero. Eso es lo que significa esa virguiña. Y en este caso va a recibir cualquier tipo de dato que por debajo él en realidad lo que sea un entero. Está Fubins, puede ser un y él sigue recibiendo la información. Yo estuve haciendo pruebas que lamentablemente perdí cuando cambié la máquina, pero ¿cuál sería una de las funciones que nosotros siempre realizamos exactamente igual, independientemente del tipo de datos? Y las pruebas fueron exitosas creando un REST client donde yo no tenía que pasarle ningún, digamos, ningún body que me fuese o ningún valor donde fuese a llenar la respuesta que viene de la petición. Simplemente parametrizaba el cliente del REST client cuando lo estaba inicializando y ya luego por debajo todos los gets, todos los put, todos los delete, todos los métodos que fuese a invocar en ese REST client iban a quedar asociados y casados directamente con el tipo de datos con el cual lo había inicializado. Lo único que no alcancé a hacer allí fue hacer pruebas de rendimiento para ver que efectivamente aguantase igual o más pela que, digamos, la versión que existe hoy día donde hay que pasarle un interface como parámetro. ok. ¿Tienen otras dudas por allí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una duda, pero no sé si lo enseñaste porque llegué tarde o algo.
yo tenía una duda con los generic y a ver si es posible, si viste algo de eso, yo en verdad no lo he estudiado aún. Viste que hay un caso de uso que uno hace muy frecuentemente con los genéricos en cualquier lenguaje, que es recorrerte a ti mismo. O sea, como por ejemplo, yo tengo una estructura, tengo 3 keys, quiero lupearme todas mis keys y como que guardar eso en un valor genérico. ¿Eso se puede hacer con generic de Go? Recorrerte a ti mismo, pero depende de qué quisieras hacer, porque si vi muchos ejemplos, por ejemplo, de que voy a recibir un arreglo de any, de cualquier cosa, y voy a retornar esa, digamos que sean números. Vas a recibir un slice de cualquier cosa. Dale. Sí, puedes hacer una función genérica de eso. Y efectivamente eso es como uno de los problemas que más creen que pueden hacer. La típica, no sé, yo pasé de la estructura, a lo mejor le hago un reflection para traerme todos los values, pero viste que había un problema de que tú tenías que como que estar muy seguro de cuál era el tipo porque si no te rompía. Con los genéricos ahora va a ser como más como eso o no. Ese es como de pana mi mayor requirement que le tengo a los genéricos. Sí, sí, pero es precisamente uno de los puntos que puse allí fue si tu función va a ser exactamente lo mismo, en este caso sumar o recorrer todos los elementos de un tipo, de un slice o un arreglo de la misma cosa, si se va a comportar igual independientemente de esa misma cosa, entonces es un perfecto candidato para realizarlo con generics. Buena, compadre. Ok, gracias. Acá voy a dejar este enlace que es como el draft que tiene el equipo de Go para lo que van a ser los release notes de esta versión. La otra pantalla. Y bueno, entre varias cosas, tienen el primer apartado que tienen es sobre el tema de generics, donde tienen, bueno, ahora las funciones y declaraciones de tipo van a recibir type parameters. Estas funciones y tipos también pueden ser instanciados, como se los mostré anteriormente, declarando entre corchetes al momento de inicializar una estructura o de invocar una función. También tenemos la Virginia que fue agregada al conjunto de operadores y puntuación, y que ahora la sintaxis para los tipos de interfaces ahora permiten embeber tipos de datos arbitrarios. Ejemplo, se supone que esto que estaba haciendo acá era legal, pero no logré hacerlo funcionar. Pero ahora puedes declarar interfaces, por ejemplo, de flotantes, donde puedes tener que el tipo de datos subyacente sea un flotante 32 o un flotante 64. Entonces, Eso está bueno. una firma de un método ya te dice que, o te va a declarar que va a trabajar con números. Algo súper importante porque en Go no hay cosas como lenguajes como Java que hacen autoboxing de un entero de 8 con un entero de 16 o 32. Eso no lo hace Go. Hay que castearlos directamente y esto acá nos va a ayudar muchísimo. Ojo, ojo que por ahí, por ejemplo, viene un fueguito ahorita y corrígeme, pero creo que serviría para eso. Viste que en MLB los ítems ya van a superar los 32 bytes, hay que aumentar los 64. Entonces, con esto igual pudiéramos tener 32 si te sirve, si no, pásame 64. ¿O no? Sí, de hecho, puedes crear como tu interfaz item ID y decirle que, que puedes ocupar uno u otro valor, o que esa función puede trabajar con uno u otro valor. Aparte tenemos lo que les había comentado, que este era lo más cercano que teníamos en Go para declarar genéricos. Recuerden que un objeto, para implementar una interfaz, tiene que implementar todos los métodos que declara la interfaz. Esta interfaz es una interfaz anónima que no declara métodos, entonces todos los objetos la implementan. Ahora en Go, ¿qué hicieron? Crearon un type alias, o un alias,
para la interface que se llama alias. Y también tenemos una nueva interfaz que se llama comparable, que nos va a permitir definir valores que pueden ser comparados con igual o desigual. Por ejemplo, esto no. Esto, si yo fuese a declarar una función que recibe mapas que sean comparables, y creo que aquí era una de any. Entonces yo a este maps puedo pasarle un mapa, sea de enteros. F, aquí, 100, esto debería funcionar y pero como ven, él recibe tranquilamente un entero, o sea, perdón, este mapa, o podemos decirle que sea de int y string, y él automáticamente va a poder recibirlo sin mayor problema. Entonces, por allí puedes hacer que esta función, que ya sabes que va a recibir un mapa de cualquier cosa, puedes empezar a iterar sobre ese mapa. Pues interface, decir que son numbers, que son enteros o flotantes. Y pudiese definirla aquí como esa constraint o ese límite sobre esa función. Recorrerlos, sumarlos, eh, apendearlos a otro arreglo, etc. Está buena, chamo. Buena. Oye, consulta ahí. ¿Podéis volver un poquito al código? Ahí en ese caso de numbers, si nosotros definimos una función que cumpla, por ejemplo, no sé, sum o lo que sea, cualquier función X en la interface. Yo llego y hago un struct y hago que implemente el método de esa función. Igual no me la va a aceptar, ¿cierto? Porque no va a ser ni int ni float, ¿no? Como un AND, eso, o sea, En este caso los tipos, o sea, este numbers se vuelve un alias para enteros o flotantes. Entonces sí, no podrías ocuparla. Creo que yo lo hice acá. Ah, bueno, mira, aquí la tengo. Sí lo había hecho. Tenemos una interfaz que se llama numbers, que recibe enteros, flotantes 32 o 64. Defino en este caso la suma, o la función suma, que va a recibir números. No me interesa qué números, son números. Y voy a recibir un var-args, ¿sí? Empiezo a iterar sobre ese arreglo que voy a recibir, lo sumo y retorno n. Acá puedes ver cómo defino flotantes, cómo defino enteros y cómo los puedo mandar sin mayor problema. perfecto. Listo. Flotantes 13,50, enteros
21. Excelente. Gracias, Wanda. ¿Alguna duda más? Pero recuerden principalmente esos criterios que les mencioné en la presentación, donde se perdió. Se perdió. Recuerden esos criterios donde si van a hacer exactamente lo mismo, independientemente del tipo de dato, es un buen lugar para trabajar con generics. Si la implementación de eso va a cambiar según el tipo de dato, es mejor que se ocupen una interfaz como lo pudieron haber venido haciendo, o en su defecto van a recibir también pueden recibir también valores que no necesariamente implementan una interfaz. Entonces ahí no les queda otra que ocupar generics. Perdón, generics no, reflection. ¿Va a ser el código más complicado? Sí. Pero incluso ya hay unos issues que están pendientes por el tema de generics. En algunos casos muy particulares, las funciones genéricas pueden ser un poco más lentas que las funciones normales. Entonces, cuando llegue febrero y llegue la versión 1.18, no salgamos a cambiar todo a generics, todos emocionados, porque no necesariamente vas a tener un mejor rendimiento. En este caso, generics, uno de los enfoques que le dieron fue que se pudiese hacer el código más reutilizable y más legible. Si no le suma eso, entonces no lo ocupe. ¿Cuándo tiene idea o se ha dicho por ahí en algún, qué tanto es menos eficiente? O si, no sé, es el doble de lento, no sé, pues, o no han dicho nada. Voy a buscar el link porque lo compartí por allí en el canal de Go hace un tiempo. Y va a ser terrible lento utilizar generics, pero para algunas funciones aquí es significativamente más lento que las funciones idénticas no genéricas. Aquí bueno, le cerraron el issue. Esto lo van a estar tratando en Go 1.19, si está cerrado capaz ya está solucionado, pero él utiliza benchmark y en este caso sort generic, donde le está diciendo que va a ordenar enteros. Los resultados le muestran que son más lentos. Fíjense que la función normal fue ejecutada 21 millones de veces, donde cada operación se tardó 55 nanosegundos, mientras que la que era genérica se tardó mucho más, ocupó más bytes por operación, ocupó 14 alocaciones por operación, o sea, 14 reservas de memoria, y fue ejecutada al menos 10 veces más lenta que la anterior. Entonces, sean amiguitos de los benchmarks al momento también de lanzar sus generics. Y en este caso particular que hubiese hecho yo, hubiese instanciado mi función anteriormente, la saco de este for, digo que va a recibir ese sort.intSlice y luego invoco la función allí dentro. Creo que eso haría que la función sea como más franqueable. Y lo otro es que aquí entre los comentarios sí le dicen que efectivamente por ahora generics es más que todo para mejora de la legibilidad del código y no está pensado para ofrecer una mejora en el rendimiento. Así que tenganlo en mente. Eso. Voy a dejar el link del issue para que lo puedan leer los que estén interesados. Y bueno, por un lado, disculpen que ahí me enredé un poco trabajando entre las dos computadoras. Disculpen un poco de la confusión.
Y espero, bueno, que hayan aprendido bastante. Espero que cuando salga esta versión y salga esta funcionalidad la aprovechemos bastante. Y no deben estar preguntando por ahí en el canal. La próxima clase, ahí sí voy a tratar de darles el tema del contexto, porque creo que lo estamos subutilizando en Meli. También tengo unos casos que me sucedieron implementando trazabilidad dentro de Meli, donde se me estaban muriendo todos los hilos por el contexto. ¿Y qué más? Y vamos a empezar a tratar también a diseñar, digamos, nuestros casos para ir homologando que la arquitectura o el diseño de nuestras aplicaciones sean lo más parecidos las unas entre las otras, para ir creciendo los estándares de esta comunidad de Go en Chile. Eso. Los que tengan ideas, dudas, quieran presentar material, son más que todo bienvenidos. Y salgan a romper el código. Aprendan. Qué éxito, Wando. Mil gracias, man. Grande Wando, muchas gracias, loco. Y buen llamado. Muchas gracias, Wando. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.